Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Esta noche queremos hacer un programa muy especial porque nuestro invitado es muy especial. Nuestro invitado es uno de los psiquiatras más reconocidos, además de un gran comunicador en la República Dominicana. Me enorgullece en presentar al doctor Héctor Guerrero Heredia, además un gran amigo. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Víctor. Héctor, yo quiero empezar para que le saquemos el máximo provecho a este tiempo, la entrevista haciendo un ejercicio psiquiátrico. Hagamos de cuenta que la República Dominicana es tu paciente y está entrando a tu consultorio en estos momentos a consultarse. Y voy a tratar de interpretar o de canalizar muchas inquietudes que gran parte de la sociedad expresa para que lo analicemos desde el punto de vista psiquiátrico. Pregunta número 1, doctor, ¿por qué nuestros hijos, nuestra juventud y nuestra familia está hoy más dispersa, es menos educada en valores y tiene una libertad en exceso en comparación con nuestros antepasados? Mira, lo primero que hay que decirte, Víctor, es que si la República Dominicana va al consultorio hay que felicitarla, porque lo primero que tiene que tener un ente, vamos a llamarle, es conciencia de su problema. Y el que va al psiquiatra es porque tiene conciencia de que algo está pasando. Pero a veces el problema es que no hay conciencia. Y justamente uno de los problemas de nuestro país es la ausencia de conciencia de qué somos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo para prepararnos. Mira lo que sucede, Víctor. Yo lo planteo mucho en los programas en que yo participo, ¿no? Y en la Z, de donde somos grandes amigos tú y yo. Esa escuela que fue la Z101. El dominicano vive con una mentalidad del medioevo, con la tecnología del posmodernismo. Si tú tomas al dominicano común, el dominicano común que gasta más dinero que tú y que yo en celular, porque tú y yo tenemos planes, que pagamos algo fijo y tenemos celular por un tubo. El dominicano promedio gasta el 90% de su dinerito en el teléfono viendo videitos. Ahora bien, como decía, y esto es muy importante, como decía Byung-Chul Han, que es el gran filósofo de esta nueva era del posmodernismo, y Yuval Harari, el de las famosas 21 lecciones en el siglo XXI, un libro que lo ha tomado en su boca todo el tiempo el expresidente Leonel Fernández, plantea lo siguiente: Víctor, aquí no se sabe hacia dónde se va, no hay conciencia de qué es lo que queremos. Sin embargo, nos pasamos el día entero en la red. Estamos arrojados a un mundo, estamos arrojados a una realidad virtual que cada quien protagoniza. Eso es la gran parte filosófica del posmodernismo, lo que estamos viviendo en este momento. Tú eres protagonista ahora, Víctor. Tú sabes, perdóname, ¿De qué tú eres protagonista? ¿Tú sabes cómo le llaman los muchachos en los sectores más populares en el barrio a eso que tú acabas de decir? Estamos viviendo la movie. Estamos viviendo la movie, así mismo es. Y tú eres parte de la movie. No, yo soy el protagonista de la mía. De la mía. Y me la creo. Ya lo entendiste. Sin embargo, eso no lleva a ningún sitio. El 80% de los videitos que te llegan a ti son de robo, de sexo, hasta todos, de robo, de sexo y de situaciones cotidianas. Sin embargo, abrir Wikipedia, el promedio de abrir Wikipedia es de 0.1%, comparado con abrir a YouTube el videíto que sube cualquiera. En otras palabras, hay una hiperinformación. Estamos en la época de donde todo se expone, pero ese es el momento donde tú tienes que tener, y eso es lo que dice Yuval Harari, la capacidad de entender y escoger qué es lo que tú vas a ver. El cerebro humano de este tiempo, el cerebro del ser humano de este tiempo, no está en capacidad para recibir el bombardeo
de toda la información, del menú de información que tiene disponible a través de la Internet? Excelente punto. Eso es todo. Nosotros tenemos un bombardeo de información tan grande, tan genuina y tan real, que no sabemos discernir qué vamos a escuchar. Es como cuando tú llegas a una tienda, Víctor, y tú ves 200 camisas, todos los colores del mundo, todas las formas del mundo, tú vas a coger una. Tú pierdes el tiempo, ¿tú sabes en qué? Buscando cuál coger. Entonces, en eso se pasa la vida. Ahí también se da la economía de consumo, que entro a las farmacias. Las farmacias de hoy han perdido, no son las farmacias que nosotros conocimos tradicionalmente en nuestra época, donde se iba a comprar medicina. No. Hoy tú vas a una farmacia cualquiera a comprar un medicamento que me recetó el doctor Guerrero Heredia. Lo que más se vende son rapiditas y condones. Sí, pero ojo, además y antiácido. Pero además de eso, y estimulantes. Exacto. Pero además de eso, yo entro a la farmacia, o cualquier ser humano puede entrar a una farmacia, o a un supermercado, o a una tienda, por eso surgen las tiendas por departamento. Y yo voy a comprar una necesidad. Necesito una taza. Y resulta que entré a la tienda porque necesito esa taza para mi casa. Así es. Pero cuando veo todo lo que está en oferta y todo lo que se me ofrece, yo termino comprando todo, menos la taza. Así mismo es. Ese se llama el hiperconsumo. François Lyotard lo describe. François Lyotard habla, ese otro filósofo postmodernista te dice que estamos viviendo en la época del hiperconsumo. ¿Qué es el hiperconsumo? Bueno, en tu casa, hace 30 años, tú hacías fila porque había un teléfono. Había una televisión, una pantalla en la sala. Entonces, en esa época había una producción en masa para que hubiesen en cada hogar una televisión. Pero cuando fuiste tomando posición económica, resulta y viene al caso que llegó un momento donde había 2 televisores y tu papá y tu mamá se llevaron una televisión a su habitación. Y era un orgullo. Ya habían 2 televisores. Y era un orgullo decir en mi casa hay 2 televisiones. Y a colores. Y a colores. Señores, ahora mismo, ese teléfono de la casa se ha convertido en un teléfono en cada habitación. Ya no solamente tenemos un teléfono, tenemos 7, 8 líneas de teléfono. La sirvienta de tu casa tiene teléfono. La lavandera tiene teléfono. La abuela tiene un teléfono. El guardián. Los 3 muchachos, el watchman y el portero de abajo, todos tienen un teléfono porque hay una hiperproducción, un hiperconsumismo. Y ese consumismo, a diferencia de los años 30 con el Fordismo, por ejemplo, si tú tomas la producción fordista de principios del siglo XX, los que más consumen ahora son los pobres, Víctor. Vamos a eso. Hay barrios de la capital, de Santiago, de San Cristóbal, de La Vega, de Puerto Plata, de San Francisco de Macorís, hablándote de las principales urbes del país, de las ciudades más urbanas. Los barrios más empobrecidos, tú entras, te das cuenta que son callejones, sí, que algunos tienen pisos, algunas de esas casas tienen pisos de tierra, techos de zinc, mas sin embargo, en su interior, tú te encuentras con una televisión inteligente. Con un plasma, celulares, y en ese barrio, en esa calle, las compañías de teléfono ganan más dinero que en una calle de Piantini. Entonces, Sí, porque por lo general esa persona minutos. Consume más tiempo. Sí. Y lo que usan es tarjeta por minuto. Entonces, el pobre, en este postmodernismo, consume más que nosotros mismos, que la propia clase media, la clase baja. Y esa es la gran trampa del postmodernismo. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Y si se va, por ejemplo, muy válido tu punto y una excelente forma de responderme la pregunta. Lo primero que habría que hacer es felicitar a la República Dominicana por ir a una consulta psiquiátrica. Totalmente. Porque el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Aceptar de que hay un problema. Ok. Los países desarrollados, la profesión de la psiquiatría, el estudio de la conducta humana, la psicología, está muy avanzada
y gran parte de la sociedad dedica parte de su presupuesto, importante parte de su presupuesto, e importante parte de su tiempo en su agenda semanal para ir a terapia, para consultarse, para tener ese espacio. Sin embargo, aquí no lo hacemos salvo que ocurra alguna situación. Si hay un duelo, si hay una crisis, si hay un problema en la pareja, si hay un problema en la familia, entonces no, tenemos que ir a terapia. Mas, sin embargo, no vemos la terapia como parte de una rutina. Sí. La Sociedad de Psiquiatría en República Dominicana, ustedes como psiquiatras, como psicólogos y especialistas en la conducta humana, ¿no están planificando o desarrollando algún tipo de política pública conjuntamente con las autoridades para hacer conciencia en el ser humano sobre la importancia de tener una rutina de consulta psiquiátrica, psicológica, emocional o como quiera llamarse? Fíjate, Víctor, en el posmodernismo, en esta tecnología siglo XXI, lo primero que tiene que entender el psiquiatra es su oficio. Yo estoy hablando aquí más como comunicador que como psiquiatra. ¿Cuál es el oficio de un psiquiatra? Ese es el punto. Yo soy médico psiquiatra. Yo trabajo enfermedades mentales. Y como médico, el verbo del médico es medicar. El psiquiatra tiene un oficio en el siglo XX y es ponerse de nuevo su bata blanca e ir a los hospitales a tratar la enfermedad mental. El psicólogo, que es otra cosa, el psicólogo no sale de la facultad de medicina, el psicólogo no sale de la facultad de ciencias biológicas. No medica. El psicólogo simple y sencillamente es en el área de la conducta y en la facultad de humanidades. Por ejemplo, si usted va a ser psicólogo, usted sale del colegio, se gradúa de bachiller, hace una carrera que se llama psicología, le toma a usted 3, 4 años y después usted puede hacer por ejemplo, una especialidad en psicología clínica y al cabo de 4 o 5 años usted es psicólogo. Para ser psiquiatra, lo primero que hay que hacer son 7 años de medicina. Después que usted hace medicina, usted hace 4 años más de psiquiatría. O sea, el psiquiatra tiene que tener mínimo 11 años de formación. Y un coeficiente intelectual, me imagino, desarrollado más que el promedio. Yo te puedo decir que eso es un cliché. Ese es el cliché del psiquiatra psicoanalista de mediados del siglo XX. O sea que no necesariamente el psiquiatra tiene que tener un coeficiente intelectual y un desarrollo de su cerebro más avanzado que el paciente al que atiende. Porque si no va en desventaja, o sea, sería una contradicción. ¿Cómo puedo yo como paciente saber más o tener más conocimientos que el médico con el que me estoy tratando? Recuérdate que el psiquiatra, vuelvo al oficio, yo trato la enfermedad mental, yo no hago la terapia. Esa terapia famosa que se hacía hace 50 años, eso está en los psicólogos y hasta los coaching están haciendo terapia. Ahora bien, el problema está en la formación, Víctor Gómez Casanova. Aquí salen miles de psicólogos que no conocen ni siquiera no tienen la más mínima cultura general. Son los psicólogos los que deberían estar haciendo esas terapias, esa donde un psicólogo que tú deberías ir y hacer algún tipo de intervención psicoterapéutica. Previo al psiquiatra. Somos 200 psiquiatras. ¿Y psicólogos? En 10 deben haber 30,000 psicólogos. Y una pregunta sobre ese tema, Héctor. Como el psicólogo no medica, el psiquiatra sí. El psiquiatra va más a profundidad en la enfermedad de la mente. Es que el psiquiatra ¿Cuántas enfermedades mentales hay? El psiquiatra es el médico de la mente. El psicólogo trabaja la conducta del humana, ser humano. Okay. Ya sea la conducta normal o la psicopatología, que es la conducta anormal. Ok, entonces, ¿cuántas enfermedades psiquiátricas existen? Aproximadamente. Bueno, existen cientos de variantes de la enfermedad. Las más comunes en República Dominicana. Bueno, nosotros tenemos el estudio más grande de Latinoamérica, nosotros Neurociencias, Héctor Guerrero Heredia, ese es nuestro equipo. Nosotros hicimos un estudio que fue prospectivo durante 10 años. Evaluamos aproximadamente 5.600 pacientes en práctica privada. Usted googlea, usted encuentra el estudio y se da cuenta que no existe en Latinoamérica, y muy poco en los Estados Unidos,
un estudio de ese tamaño con 5.600 entrevistas. pacientes durante 10 años. Y están empates. El dominicano va a la consulta psiquiátrica por trastornos de ansiedad, los hombres, y por trastornos depresivos, las mujeres. 23-24%. Entonces sí, después de esas dos, que son las más importantes, tanto la depresión como la ansiedad, viene el trastorno afectivo tipo bipolar, los famosos bipolares, esos que fluctúan en su estado de ánimo. Yo conozco unos cuantos. Hay muchísimos bipolares que tú y yo conocemos, sí. Víctor. Y maniáticos depresivos. Eso es lo mismo. Y mitómanos. Eso es lo mismo. Eso es el bipolar. O sea, ¿el mitómano es bipolar? No, el mitomanía es un impulso a hablar mentiras. Y no hay creérsela. Sí se la cree, por supuesto que sí. Sí, pero eso no... Que eso es lo que lo diferencia a los políticos del mitómano. El político habla mentira, pero no se la cree. No, pero hay políticos mitómanos. Sí, pero eso es que hablan tanta mentira que ya hasta se la tienen que creer. O la repiten tanto, tipo Exacto. Goebbels, que una mentira repetida tantas veces termina convirtiéndose en una verdad en el cerebro de quien la emite. Totalmente, totalmente. Y eso se usa, esa propaganda, como diría Michel Foucault, la usamos todo el tiempo. Entonces, la bipolaridad. Bipolaridad y la esquizofrenia. Y la esquizofrenia. Que es la gran enfermedad psiquiátrica, la locura. ¿Y a qué se debe la ansiedad en los hombres dominicanos? El estrés de vida, la vida moderna, la vida posmoderna en todos nosotros. El hombre llega un poco más tarde a la consulta, porque el hombre se automedica. Y el principal psicólogo de un hombre está en el colmadón, y es una cerveza. La cerveza, que tiene un efecto en nuestro cerebro, que como se dice, activador de un sistema GABAérgico que produce tranquilidad, es el primer gran medicamento que se usa en la República Dominicana. Pero trae consecuencias a posteriori de una ansiedad mayor, peor que la que se sentía al principio. Totalmente. Porque tú cobras el 15 o el 30 o el 25 si eres empleado público, te vas al colmadón, te vas al drink, te gastas un dinero bebiendo, le brindas a una persona que sea de tu agrado, sea un amigo, sea una amiga, y cuando llegas a tu casa con un presupuesto reducido sustancialmente en base a lo que cobraste, y tu esposa te espera con una serie de requisitos que ya tú te ves imposibilitados de cumplir, ahí la ansiedad es peor que cuando tú entraste al colmadón. Fíjate que tú enfocas como comunicador la ansiedad social, el concepto biopsicosocial de la enfermedad. Tú ubicas inmediatamente como comunicador y político la parte social. Yo me voy al cerebro, me voy a la bioquímica cerebral, a la biología molecular. Ese alcohol que activa nuestros receptores GABAérgicos llega un momento en que va perdiendo efecto, como todo. Porque si usted no se está tratando la ansiedad y lo que está haciendo es quitándosela todas las noches para llegar anestesiado a su casa, al cabo de 1, 2, 3 años, usted tiene una taquifilaxis. ¿Qué es una taquifilaxis? Que ya el alcohol, usted tiene que beber el triple para tener el mismo efecto. Entonces usted llega al psiquiatra a los 40 años, alcoholizado y ansioso. Y me imagino, y ahí creo que hablo por experiencia propia, que quienes no tenemos por costumbre ingerir bebidas alcohólicas, traspasamos esa ansiedad al Lemangé. La comida es la peor droga, Víctor. Fíjate, ¿verdad que sí? Usted y yo somos dos drogadictos. ¿Tú sabes por qué la comida es la peor droga? Porque produce... No. Es que es la única droga que usted no puede quitar. Si usted es heroinómano, cocainómano, alcohólico, usted cae preso y usted se pasa 1 año sin beber, sin consumir, pero usted no puede dejar de comer. Quiere decir que la droga, el efecto placentero que produce la comida, usted no la puede quitar. Entonces, todos los programas para la adicción trabajan con la cero tolerancia. O sea, pero en la comida tú no puedes aplicar eso. Tú no puedes. Lo que hace más compleja la situación. Totalmente. Pero entonces la ansiedad del hombre, o digamos el sobrepeso en el hombre, puede estar muy vinculado a esa ansiedad a la que se refiere en ese estudio hecho por ustedes. Totalmente.
¿Y la depresión en la mujer? Porque vamos a hablar es ahorita. la causa más común. Pero también la depresión. Y entonces, entonces me dices que la ansiedad en el hombre se produce principalmente por el estrés. Que el hombre recurre al alcohol y a la comida como, digamos, buscando un alivio a esa ansiedad. Y a las drogas. Y a las drogas. ¿Y la mujer, por qué se deprime? ¿Por qué la depresión de la mujer? Hay una fluctuación hormonal en la mujer que es una realidad. La mujer pasa por etapas durante la fase menstrual, cae la progesterona, sube el estrógeno, baja el estrógeno, sube la progesterona. La mujer, al utilizar más su cerebro completo, la mujer utiliza más el cerebro que el hombre. Es más analítica. Pues es más, en un área es más analítica. Neurocognitivamente analiza las cosas diferente al hombre. En otro es más emocional. Claro, al ser Pero más, siempre nos llevan ventajas. Es más emotiva. Entonces la mujer expresa más sus sentimientos a través del estado afectivo. Afectivo significa lo que yo siento. La depresión, la tristeza, la alegría, el amor. O sea, la mujer es más, como se dice, la mujer es más abstracta en sus sentimientos. Sublime. Que el hombre, que es más concreto. Más práctico. Claro que sí. Claro Entonces, que sí. Héctor, volviendo al punto de partida original, va el país, reconoce el problema y va el país a la consulta. En este caso tendría que ir primero donde el psicólogo por el tema de la conducta. No necesariamente, porque el paciente tiene que llegar... O sea que no necesariamente el psicólogo es la antesala del psiquiatra. No, para nada. Al revés. Puedo ir directo... La enfermedad mental, el médico de la enfermedad mental es el psiquiatra. El psiquiatra trabaja de forma piramidal. Por ejemplo, en nuestro team en neurociencias, nosotros somos 2 psiquiatras, 3 psiquiatras con un psiquiatra geriatra que tenemos y 14 psicólogos. Entonces nosotros hacemos las evaluaciones psiquiátricas, pero es que el 90% de los pacientes... Ustedes hacen la evaluación de la neurociencia y entonces indican ya los ejercicios de la... Totalmente, la psicoterapia. Pero no solamente eso, es que el 90% de los pacientes míos están con un psicólogo. Porque cada psicólogo tiene una psicoterapia especializada. En base al estudio neurocientífico que tú primero... O al diagnóstico que nosotros practicaste. Exactamente. Entonces, la República Dominicana decide ir al psiquiatra a analizarse. El doctor Héctor Guerrero Heredia nos da una cita como país. Siento. Y entonces, la primera pregunta, doctor, ¿por qué nuestra juventud, por qué nuestros hijos, por qué la sociedad de hoy, mientras más joven, se ve con un mayor libertinaje, con una mayor ignorancia, con una falta de valores y vemos tantos problemas en comparación a lo que era esa educación y esa formación de nuestros antepasados, de nuestros ancestros? Ejemplos puntuales. Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, ver a un joven de hoy poniéndose de pie para saludar a una persona de mayor edad que él o que ella. Ni hablar de un joven de hoy abrirle la puerta a una dama. Besarle la mano a sus padres, pedirle la bendición. Decir gracias, por favor. Ponerse de pie para expresar respeto. Leer un libro, ya todo es digital. Entonces, sentimos, y dime si estoy equivocado, que mientras la tecnología más avanza, nuestra inteligencia es más artificial y tiene menos fundamento de valores. Bueno, si la República Dominicana se sienta en el diván del psiquiatra, lo único que hay que hacer con ella es psicoeducación. En este caso psico, porque yo soy psiquiatra, pero yo creo que la ausencia casi total de formación educativa tradicional es la gran calamidad social del dominicano. O sea, no es mentira que por más 4% que tengamos, el bachiller dominicano sale con un sexto de primaria de nivel educativo. Eso es, yo creo que lo más patético que tiene ese paciente es el nivel educacional. O sea, cuando yo voy a hablar, yo voy a tratar con ese paciente no tiene profundidad analítica. Aquí no se concientiza, aquí no se hace ciencia. Y si usted coge primero la parte de educación,
y ve el estudio este último que hubo sobre la familia dominicana y se da cuenta que el 70% de la familia dominicana vive uniparental y que gran parte de esos jóvenes y esa familia la conforma una abuela y que el 80% de esos muchachos no van a llegar a la universidad, usted se da cuenta que la principal medicina que yo le daría a ese paciente es la educación y la educación. Solamente, Víctor, con eso usted resuelve muchos problemas. Héctor, por último, se nos agota el tiempo. ¿Cómo entiendes tú que pudiese la República Dominicana enfrentar todos estos males que de manera particular ese estudio que ustedes realizan y que ustedes como psiquiatras han detectado, tanto la ansiedad en el hombre como la depresión en la mujer, ya sea a través de políticas públicas o de acciones particulares de cada ser humano? Este es un estudio privado. Esta es mi práctica privada. Neurociencias es una práctica privada, es el paciente que puede ir al consultorio. Una cosa es la parte individual, una cosa es el individuo arrojado en la sociedad y otra cosa es el problema social. Al revés, deberían haber más depresivos en nuestro país. Tú sabes que uno de los índices de crecimiento humano de un país es el ratio que hay entre homicidio y suicidio. En nuestro país hay más homicidios que suicidios. Por lo tanto, eso nos hace caer en un plano tercermundista y de nivel educativo muy bajo. O sea, las grandes sociedades, las sociedades posmodernas, Europa, por cada homicidio hay 4 suicidios. Aquí es al revés. Aquí hay 10 homicidios por cada suicidio. Eso te da a ti una idea del nivel educativo del dominicano. Y es la gran tragedia, Víctor. La tragedia del dominicano es la poca educación que existe, que ha ido arrojándose en los últimos 30 años. Cuando tú y yo salimos del colegio, yo te llevo unos añitos, habían profesores, tú te formabas de forma diferente. Tenías una formación general que no la hay ahora. Si tú estudiabas en la época tuya sobre la Torre Eiffel, tú aprendías 4 datos vitales de la Torre Eiffel. Francia, La Paz, está en París, se alumbró. Cuando usted le dice a un niño ahora que estudie la Torre Eiffel, abre el internet y se encuentra 15.000 información. Sí. ¿Y usted sabe qué estudia el muchacho? La aleación de los tornillos con la cual se hizo la Torre Eiffel. Y cuando tú le preguntas, ¿qué es la Torre Eiffel? No sabe. Ni sabe dónde queda. Porque no estamos priorizando qué estudiar, qué aprender. El conocimiento está disperso en las redes. Gracias, Héctor. Qué gran placer poder compartir contigo y haber tenido la oportunidad de esta entrevista. Qué rápido se nos agota el tiempo, pero espero que podamos hacer un compromiso para traerte muy pronto para poder seguir conversando sobre estos interesantes temas de la manera tan llana y diáfana con que tú los manifiestas a través de los medios de comunicación. A tus órdenes, Víctor. Se nos quedaron muchos temas pendientes, pero les prometo que voy a insistir para traer de nuevo al doctor Héctor Guerrero Heredia y poder completar la entrevista con estos y muchos otros temas que debemos desarrollar. A ustedes las gracias por el placer de su sintonía. Ahora le queremos presentar el discurso del presidente Danilo Medina en Atomayor el pasado domingo, en medio de una visita sorpresa que realizó, cosa poco común, sorprendió a muchos. El presidente Danilo Medina se dirigió al público y dijo lo siguiente. Nos vemos mañana.